Bueno chicos, vamos a continuar con esto del movimiento vertical. En el video anterior ya comentábamos cómo calcular la posición, cómo calcular el tiempo, cómo calcular la posición y cómo calcular la velocidad en función del tiempo, pero hay ocasiones en donde también esas mismas fórmulas nos van a servir para poder calcular la altura a partir de, vamos a decirlo así, el tiempo que dura un objeto cayendo, ¿va? Entonces, vamos a suponer que soltamos un objeto, que un objeto se suelta desde cierta altura que no conocemos, y queremos saber qué altura es. Por ejemplo, imagínate que estás de vacaciones con tus amigos o que te vas de excursión con tus amigos y como todo flamante ingeniero, pues tienes que tener la habilidad por ahí para poder hacer una serie de cálculos, ¿no? Y resulta que llegan a un acantilado, vienen preparados con todo el material y todo lo que requieren para poder bajar el acantilado, pero primero tienes que calcular la altura del acantilado. Y pues ni modo que saques un metro, eso no es una opción. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer sería tomar una piedra lo suficientemente grandecita como para poder escuchar el golpe de la piedra contra el fondo de el acantilado, el cerro, la pared que vamos a tratar de pues bajar a rapel tal vez, ¿no? Entonces lo que hacemos es tomar una, o lo que se podría hacer sería tomar una piedra, la sueltas y tomas el tiempo. Y a lo mejor esa piedra se tarda 3 segundos en caer, en promedio. Vamos a suponer que soltamos una piedra, un objeto, y lo único que sabemos es que ese objeto choca contra el piso con 3 segundos después de haber caído. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé cuál sea su velocidad, no me interesa mucho su velocidad, lo que me interesa es calcular la altura, y para poder calcular la altura, pues requiero entonces establecer ciertos elementos básicos. Esta sería nuestra Y0, ¿no? Y0 pues obviamente sería cero, sería nuestro cero, por decirlo de una forma. Como estamos calculando una altura o una profundidad en este caso, entonces vamos a suponer que nuestra y0 pues es cero. Ya quedamos que la velocidad inicial en el eje de las y también es cero, ¿sale? Y vamos a utilizar la misma ecuación de posición que ya habíamos visto en el video anterior. La ecuación de posición nos dice que x es igual, perdón, no es x, es y porque estamos trabajando de manera vertical, sería y es igual a y0 más la velocidad inicial en el eje de las y por el tiempo más un medio de la aceleración en el eje de las y por el tiempo elevado al cuadrado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, ya quedamos que la y pues es cero y que la velocidad inicial es cero, entonces estas dos variables nos deshacemos de ella y nos quedaría entonces nuestra fórmula como que y, que sería nuestra y final, que sería nuestra altura, ¿vale? Es igual a un medio, ¿no?, de la aceleración en y multiplicada por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que y va a ser igual a un medio de la aceleración, que vale 9.81 metros sobre segundos cuadrados, multiplicado por el tiempo, que serían 3 segundos, ¿sale? Obviamente esos 3 segundos elevados al cuadrado. Y como ya lo vimos en el ejercicio anterior, porque si tú te fijas esto no tiene nada que ver con vamos a decirlo así, ni la forma del objeto, ni el peso, la masa del objeto, porque estamos hablando de cinemática, que significaría simple y sencillamente el estudio del movimiento, no importan las causas del movimiento, porque eso ya sería otra cosa. Entonces obtenemos que y pues sería igual, como ya lo hicimos hace rato, nos salió, hicimos, no sé si ustedes recuerdan, pero fue 44.145, ¿no? Entonces vamos a hacerlo otra vez, 9.81 multiplicado por 9 y lo que salga dividido entre 2. Y nos sale entonces 44.50 y no es cierto, 145. 145, déjenme corregirle aquí, 145 mejor, para ponerle como debe ser, 145 metros. Entonces, así es como podríamos calcular la altura. A lo mejor ese ejercicio nos sirve para poder, o esta ecuación nos va a servir para poder calcular la altura, ¿sale? Pero también esta misma ecuación nos va a servir, la voy a poner de este lado, y va a ser igual a un medio de la aceleración en el eje de las y por el tiempo al cuadrado, también nos va a poder servir para calcular el tiempo. ¿Sí me explico? Si nosotros conocemos la altura, entonces podríamos calcular el tiempo. Vamos a suponer que un objeto, disculpen, me voy a poner una gráfica de este lado lo menos chueca que se pueda, y vamos a suponer que un objeto lo soltamos desde una altura de, ¿qué serán? No sé, le voy a poner 50 metros, por ponerle un número, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que el objeto se suelta desde una altura de 50 metros y yo lo que quiero saber es cuánto tiempo tarda en llegar a que la altura sea cero, ¿no? O sea, que la altura final sea cero. Entonces, lo único que tengo que hacer es
pues simple y sencillamente suponer que esta altura se va a convertir de 50 en 0, o sea, lo que vamos a hacer es recorrer 50 metros de altura, ¿vale? Entonces quiere decir que esta y o esta diferencia de y va a ser simple y sencillamente 50. Lo que quiero calcular ahora va a ser el tiempo, entonces lo único que tenemos que hacer pues, es un despeje, ¿no? Y un despeje bastante sencillo. Este 2 se está dividiendo, va a pasar multiplicando, quedaría como 2y igual a aceleración en el eje de las y por el tiempo al cuadrado, y esta aceleración pues pasaría dividiendo, quedaría como 2y sobre la aceleración en el eje de las y igual al tiempo al cuadrado, y evidentemente pues para quitar el cuadrado pues simple y sencillamente sacamos raíz de 2 veces la altura entre la aceleración en el eje de las y. Entonces aplicamos la formulita, el tiempo sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que en este caso son 50 metros, ¿no? Es la altura total, dividido entre la aceleración, que vale 9.81 metros sobre segundos cuadrados, ¿vale? Entonces, multiplicamos 2 por 50 y lo que salga lo dividimos entre 9.81 y a lo que salga le sacamos raíz, ¿va? Y entonces al hacer eso nos va a quedar 3.19, quiere decir que el tiempo que tardaría en recorrer estos 50 metros es de 3.19 segundos. Y esa misma formulita se puede utilizar para poder calcular, vamos a decirlo así, el tiempo que recorre cierta distancia, la distancia que sea. Obviamente pues en lugar de 50 le ponemos el valor que nos pidan y se acabó. La fórmula de verdad que es bastante sencilla, ¿vale? Entonces esto corresponde a lo que llamamos caída libre. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con el tiro vertical? El tiro vertical es un movimiento contrario. En el tiro vertical, que es un movimiento, no, pues no, eso está demasiado chueco, discúlpenme. El tiro vertical es un movimiento que va en vertical, obviamente, pero hacia arriba. Bueno, está menos chueco, perdón. En este caso sí necesito una velocidad inicial. La velocidad en el eje de las y aquí tiene que ser una constante, o sea, un valor conocido, porque si no le pongo cierta velocidad, el objeto no va a subir por sí mismo. Sí puede caer por sí mismo, pero no puede subir por sí mismo. Necesito forzosamente que esta velocidad sea diferente de cero, para que entonces rompa su estado de reposo y empiece a avanzar hacia arriba. Pero evidentemente va a existir algo, que en este caso sería la aceleración de la gravedad, que sería la y, que va en sentido contrario. Por eso en este tipo de ejercicios se tiene que manejar como una aceleración negativa, porque ya habíamos dicho que es no era una fuerza, que ahí estábamos buscando el término correcto, es ese algo, por llamarlo de una forma, que va a hacer que se frene nuestro objeto, que vaya perdiendo velocidad y que llegue un momento en el que el objeto tenga una velocidad final, que le voy a poner una VY, por ejemplo, que esta VY sea 0. O sea que en ese momento se detenga por un instante y ahí es en donde hace el cambio a lo que se conoce como caída libre. Es exactamente lo mismo que ya vimos en la caída libre, pero ahora en sentido contrario, considerando nada más que la aceleración va a ser negativa y que en lugar de que el objeto vaya ganando velocidad, esa aceleración va a provocar que el objeto vaya perdiendo velocidad, ¿vale? Entonces no es así como que muy difícil, pero bueno, vamos a suponer que tenemos por ahí un problemita que nos dice que imagínate que lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. Fíjate, para que nada más hagamos el análisis, no es tan complejo, nada más hay que hacer el análisis correcto. Entonces vamos a suponer, chicos, que esto es un edificio, ahí echen un poquito de imaginación, y vamos a suponer que lanzamos un objeto o una pelota verticalmente hacia arriba, exactamente en la cornisa del edificio. Aquí lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba y obviamente esa pelota va a alcanzar una altura, ¿estamos de acuerdo? Dice, la pelota sale de la mano a un punto de altura del barandal de la azotea con una rapidez de 15 metros sobre segundo. Vamos a suponer que en este caso la velocidad de salida son 15 metros sobre segundo. Velocidad inicial en el eje de las y que va hacia arriba sería de 15 metros sobre segundo. Imagínate que tenemos la pelota en las manos, obviamente, y que hacemos un movimiento para que esa pelota se lance, así como el ejercicio que hicieron, creo que fue del beisbolista. Lanzamos la pelota hacia arriba, lleva una velocidad de 15 metros sobre segundo, ¿sale? Luego de eso empieza la caída libre y cuando baja la pelota apenas libra el barandal, quiere decir que vamos a suponer que se movió un poquito y que el barandal ya no le estorba, ¿vale? Obviamente estamos suponiendo que estamos en un lugar
ideal en donde la gravedad o la aceleración de la gravedad, se va a borrar ahorita no sé por qué, pero bueno, la gravedad va a ser igual a 9.81 metros sobre segundos cuadrados, que puede ser positiva cuando va hacia abajo o negativa cuando va hacia abajo, hacia arriba, perdón. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la posición y la velocidad de la pelota un segundo después y 4 segundos después de soltarla, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un movimiento que va a ser en una dirección, obviamente hacia arriba, y después va a venir en la misma línea, pero ahora en un movimiento hacia abajo. Como ya hacia abajo ya no va a tener un, vamos a decirlo así, un límite o un tope ahí donde se inició el movimiento, entonces esta pelota pues va a seguir cayendo desde la altura del edificio, va a seguir cayendo y cayendo hasta que choque contra el piso, ¿vale? Entonces yo necesito saber cuál es la velocidad de nuestra, de la pelota, la posición y la velocidad de la pelota en un segundo. Vamos a hacer nada más ese, cuando tiene la velocidad y la posición en un segundo, ¿vale? Entonces, para calcular la posición de esa pelota, pues tenemos la fórmula, ¿no? Ya habíamos visto ahí en la diapositiva anterior, vimos que la fórmula es que la posición final, o simple y sencillamente Y, va a ser igual a la Y inicial, ¿vale? Más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo, bueno, aceleración en Y, por el tiempo elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es ir encontrando cada una de estas variables. Y va a ser igual a Y0. ¿Quién sería Y0? Suponiendo que estamos partiendo de este punto, entonces nuestra Y inicial o nuestra Y0 sería 0. ¿Vale? Aquí le vamos a poner 0. Ojo, en este ejercicio la velocidad inicial no es 0. Nos están diciendo claramente que la velocidad inicial son 15 metros. Entonces aquí le pondríamos 15 metros sobre segundo. Y después el tiempo. Si estamos hablando de que el tiempo tiene que ser, o nos están pidiendo la posición en un segundo, entonces simple y sencillamente aquí le ponemos un segundo. ¿Vale? Más un medio de la, aceleración en Y, pero como el objeto va hacia arriba, entonces la voy a poner como menos 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Y luego lo multiplico por un segundo elevado al cuadrado, ¿vale? Hacemos las operaciones y voy a obtener que Y va a ser igual entonces, en este caso a 15 por 1 más 0, pues son 15. Aquí le vamos a poner 15 metros más... bueno, no sería más porque el resultado de esa operación va a ser menos, déjenme borrarlo de una vez, y vamos a ponerle 9.81 menos, o entre 2, perdón, 9.81 entre 2, entonces nos va a quedar como resultado 4.905, menos 4.905 metros, vamos a poner así, 905 metros. Quiere decir que entonces en un segundo la posición de la pelota, por decirlo de una forma, nos va a quedar aproximadamente en, vamos a ver, es que no sé por qué se borró, déjenme lo vuelvo a poner, entonces son 15 menos eso, ¿no? Entonces nos va a quedar como resultado 10.095, vamos a poner 10.095 metros, quiere decir que este objeto ya recorrió 10 metros de altura, o vamos a decirlo así, ya lleva una posición de 10 metros, ¿vale? También necesitamos saber cuál es su velocidad cuando esa es una posición de 10 metros. ¿Cómo calcularíamos la velocidad? Recuerden, también lo vimos en la diapositiva anterior, vimos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo elevado, perdón, por el tiempo nada más. Entonces sería que nuestra velocidad sería nuestra velocidad en el eje de las Y, o simple y sencillamente la velocidad en cierta posición va a ser igual a la velocidad inicial, ¿sale? Luego después de la velocidad inicial en el eje de las Y lo vamos a sumar, velocidad inicial en el eje de las Y, le vamos a sumar la aceleración en el eje de las Y multiplicado por el tiempo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que nuestra velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que son 15 metros sobre segundo, menos, ¿por qué menos? Porque estamos trabajando con una gravedad negativa, porque el objeto todavía sigue yendo hacia arriba. Aquí sería entonces 9.81 metros sobre segundos cuadrados multiplicado por 1. Lo voy a poner ahí, ya me pasé de la raya y no debería de ser, pero bueno, ya es 1 metro sobre un segundo. Entonces a estos 15 le voy a quitar 9.81. Quiere decir entonces que la pelota en ese momento lleva una velocidad de 5.19 metros sobre segundo. Es evidente que la pelota se está frenando y va a llegar un momento en que esta velocidad va a ser 0.
en ese momento es cuando ya alcanza su altura máxima, ¿vale? Alcanza su altura máxima y entonces empieza el descenso libre, ¿vale? En ese caso el descenso libre sería pues obviamente la caída libre, ¿sale? Entonces este tipo de ejercicios de movimiento vertical son muy similares a lo que ya estuvimos analizando tanto en el video anterior también de movimiento vertical como en los videos de las sesiones, como el video, perdón, de la sesión anterior que tenía que ver con el movimiento horizontal, en el que simple y sencillamente se trata de estar utilizando la fórmula dependiendo de qué es lo que nos están pidiendo. Si me piden la altura máxima, entonces voy a suponer que BY vale 0 y de ahí puedo sacar cuánto tiempo se tarda en llegar hasta la parte más alta. Y una vez que ya tengo el tiempo que tarda en llegar hasta la parte más alta, entonces también puedo saber cuál es esa posición, o sea, cuál es esa parte más alta a la que el objeto está llegando, ¿vale? El día de hoy les voy a asignar su actividad de refuerzo número 10, ya sería la última. Les recuerdo que tenemos examen, tenemos evaluación el día entre domingo y lunes. Ahora sí que a la hora que tú puedas hacerlo está bien, siempre y cuando sea entre el domingo y el lunes. El domingo aproximadamente 10 de la mañana y la vamos a cerrar como el lunes como a las 8 de la noche, ¿no? Entonces tienes todo ese tiempo para poder pues hacer tu evaluación ya para completar esta parte de el tercer bloque. Ya les haré saber, yo creo que por Classroom a más tardar mañana, si va a ser necesario que entreguen portafolio de evidencias. Es muy probable que sí, según lo que nos dijo la jefatura de división. Va a ser necesario que entregues un portafolio de evidencias final, que sería pues todo lo que has entregado, pero bueno, pues hay que armarlo en ¿cómo decirlo? En un archivito en PDF y cosas por el estilo, ¿sale? Entonces, bueno, ya les informaré, chicos y chicas, si va a ser necesario o no. Yo espero a más tardar mañana que nos terminen de confirmar para que pues vayan armando su portafolio de evidencias, ¿vale? Entonces, les agradezco muchísimo su atención, espero que pasen una excelente tarde y que estén muy bien, gracias.